El señor gobernador me entregó ya el nombramiento. Qué bueno. Oficialmente ya. Qué bueno, nos da muchísimo gusto y vamos a hablar el día de hoy de la Fundación de Querétaro, que es exactamente el próximo lunes, 25 de julio. Así es. Cuéntanos, leyendas, cosas ciertas, cosas que no. Realidad, mito, leyenda, hay de todo. Sobre todo hay un gran vacío, ese gran vacío que había en el inicio de nuestro Querétaro, lo llena el padre Isidro Félix Espinosa. Lo llena porque él ve que pues faltaba mucho de la historia y él era una persona muy inquieta, matemático, hombre culto, cronista de la diócesis de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Entonces se le ocurrió pues llenar ese espacio vacío con deducciones lógicas. Dice, a ver, aquí hubo algo, pero ¿cómo fue? Se sabe que llegaron un grupo de indígenas. Este grupo de indígenas sí es verdad, porque antes de 1521 había un joven que venía aquí que era un postecal. El postecal es un comerciante, pero a la vez tiene una función de espía para hablar con claridad. Era una gente que tenía cierta realeza y cercanía con el emperador azteca, porque el emperador azteca les encomendaba, enmascarados por el comercio, ver el estado del reino, del imperio, ver cómo estaban, sobre todo en esta tierra, que de aquí hacia el norte, pues era la Gran Chichimeca, eran tribus muy salvajes. O sea, ya habían soplones. Ya había soplones desde entonces, ya había la inteligencia del emperador azteca. Entonces este joven lo conocían como Coni, que quiere decir ruido, Coni con doble N, y así lo manifiesta su hijo Diego de Tapia en 1582 ante el escribano real Pedro de Cárdenas. Ahí deja bien claro que era Coni, y él dice, pues, ¿por qué Coni? Porque llegaba anunciándose, gritando. Hacía ruido. Era pregonero, hacía ruido para que salieran, para intercambiar la sal, las puntas de flecha, las pieles de animales, que era el comercio que tenía él. Pasaron varios años y él ya era muy conocido en esta zona de la Cañada. Entonces, en 1519, cuando se inicia la gran movilización y desplazamiento de los indígenas, porque ya llegan los conquistadores, llega Hernán Cortés, se alía con los tlaxcaltecas y Coni ve la situación que era de peligro. 1519 y en 1521 él viene a refugiarse a un lugar que conocía y lo conocían y que conocía que era seguro y trae a sus familiares. 1521. El año pasado se cumplieron 500 años de que todavía Coni llegó para refugiarse, para esconderse ahí y tener seguridad con su familia. ¿A dónde llega? A la Cañada. Okay. La Cañada, porque en la Cañada es donde nace Querétaro. Y el agua y tuvo que ver, todo lo que había, Ajá. cuevas y todo, y sobre todo la seguridad que le brindaba a este personaje. Pasa un tiempo muy, muy largo, que se cree que fueron 10 años, en los que Coni regresa, y como era noble, tenía incluso parentesco cercano con la Malinche, según Valentín Frías. Entonces a él le dan un título de capitán de un ejército que él mismo, con 500 hombres pagados de su peculio, ya bautizado con el nombre de Hernando por Hernán Cortés y de Tapia por los conquistadores, dos militares que venían con Hernán Cortés que eran muy conocidos. Entonces le dan Hernando de Tapia y después va degenerando en Fernando de Tapia. De Hernando pasa Fernando. Okay. Él llega ya a la Cañada, pero llega ya con 500 hombres de arco y flecha. Ya llega muy cercano a la fecha que Isidro Félix Espinosa da como la fecha oficial, que es 1531, 10 años después. Y es una cosa lógica, porque la leyenda dice que llegaron los españoles, que es otra de las ficciones, porque la conquista de México la hicieron los indígenas, con muy poquitos españoles. 800 españoles y 110,000, 120,000 tlaxcaltecas, inconformes con el emperador azteca, pues le hicieron la conquista, la hicieron los indígenas. Entonces ya Hernando de Tapia ya llega hablando castellano, ya sabía firmar, tenía el grado de capitán. Y eso no lo aprendes de un día para otro, entonces suena lógico estos 10 años. No, en 10 años. Claro. Porque aquí la leyenda dice que lo bautizaron y el día siguiente ya estaba convenciendo a sus hermanos. Ay, es que les encanta el chisme, ya ves cómo son. Pues es que no se ponen en el contexto de la realidad. Claro. Por eso decía yo, leyenda, mucha leyenda.
Entonces, ya una vez establecido, él sale a conquistar y funda San Miguel el Grande, los apaseos, y desde luego Jixú y todo esto, con Nicolás de San Luis Montañés, comparte conquistas y todo esto. Pero ahí surge la leyenda. Fray Isidro Félix Espinosa, sabiendo todo esto y sacando, pues forzadamente, de acuerdo a la edad de los personajes, pero a algunos le quedan ya de 114 años. Sí, no, había que ajustarlos ahí. Había que ajustarlos para que la historia claro, para que la historia oficial cuadrara. Era la época del teocentrismo, todo ocurría por el favor de Dios. De la iglesia, claro. Entonces, ¿quién mejor que Dios intervenir en esto a través del apóstol Santiago? Santiago Matamoros, patrono de las Españas, no de España, porque España no existía, era en los reinos de Aragón y de Castilla. Claro. No existía ni México, ni de Castilla, ni España. No. Sí. Entonces hay que ponernos en el contexto. Y él lo que hace es un hecho milagroso. El día 25 de julio, casualmente el día que se festeja al Santo Patrono de España, ese día habían concertado con Don Lobo y Don Coyote, que era gente conocida, que esto es otro de lo que abunda en lo que estábamos afirmando. Ya era conocido, llega y lo reciben bien en San Juan del Río, y lo reciben bien en Querétaro, le dan un mole. Sí, o sea, ya eran cuates, ¿no? Eran amigos, claro, por eso había llegado aquí. Entonces, concertan una batalla simulada, pues supuestamente, para que las demás organizaciones, los demás grupos, no dijeran que eran unos cobardes. Y la batalla es al día siguiente, llegan el 24, el 25, muy temprano, se aprestan para despuntando el alba, empezar el combate. O sea, hicieron la finta de que vamos a pelearnos cuando ya eran sin cuates. Armas. Además, sin armas. Pero entonces decían, en eso llovió y todo aquello. Eso ya fue la culminación. Ya más tarde. Me estoy adelantando. 11 horas después, el fragor del combate había hecho que, como dicen ahora los chavos, ya se habían calentado. Sí, pues ya no era de a mentiritas, ya estaban sonando de a de veras, ¿no? Los trancazos. Entonces ahí, pero sin armas. Sin armas. Okay. A nosotros la historia de Querétaro nos decían que era a mordidas, a trompadas. La trompada antes era el puñetazo, ¿no? A trompadas, patadas. Era ¿Porque se daban en la trompa? Pues yo creo que sí. Era una pelea callejera, sin armas. Incluso no se sabe si había piedras, pero sí hubo heridos. Entonces ya después del fragor del combate, ya cuando era descontrolada la situación, de repente se oscurece el cielo, aparecen las estrellas, una cruz refulgente y montado a caballo con su espada en la diestra y en la izquierda su estandarte, tal como representan al apóstol Santiago Matamoros, aparece el santo, el patrono de las Españas. Entonces todos, tanto los que venían como los que estaban aquí, caen arrodillados ante tal portento, según las crónicas que hace Isidro Félix Espinosa. De ahí, al día siguiente, los indígenas piden que les hagan una cruz como la que habían visto. Una cruz, y les hacen una cruz de pino, pero ellos dicen que no, que quieren una cruz como la que vieron en el cielo, y va a estar difícil. Ese día supuestamente hubo un eclipse. Con el paso del tiempo se vio que ese día que escogió Fray Isidro Félix Espinosa no pudo haber un eclipse, que todo no daba ha sido los tiempos en astronomía. El mito fundacional, la leyenda fundacional. Pero así nos lo enseñaban y lo daban por hecho. Entonces, y nos gustaba, ¿no? Nos gustaba porque es parte de la magia. Sí, nos gusta Entonces, la magia, toda esta magia, con el paso del tiempo, hasta que llegan aquí a Querétaro académicos como Modesto Cervantes, como Blanca Gutiérrez Grajeda, como toda la camada de historiadores, investigadores, que vienen a investigar y ven que hay un gran vacío y que hay mucha ficción y que las fechas no cuadran, pero ya el mito tiene legitimación a través de historiadores como... Ya estaba arraigado. Ya, Valentín Frías, el propio licenciado Septién y Septién. Todos los historiadores lo han ido retomando porque copiaban esa historia, que es muy bonita. Claro. El mito fundacional, pero siempre se dice, ¿Querétaro fue fundado o fue conquistado? ¿Tú qué crees? Hay gente muy capaz,
como Juan Ricardo Jiménez Gómez, que se ha dedicado muchos años y es muy serio. Yo creo que es el mejor historiador, el mejor documentado de Querétaro, Juan Ricardo, que él dice que hubo ambas cosas. Hubo una conquista y hubo una fundación, pero todo es gradual. No es así en forma mágica de un día para otro. Entonces vamos a conmemorar para La Cañada. El año pasado fueron los 500 años del poblamiento de La Cañada. Okay. Y para Querétaro, pues todavía son 10 años de diferencia, que es los que el padre Isidro Félix Espinosa dedujo por lógica, por fechas, de que era la fundación de Querétaro. 10 años después. 10 años después. 1531. Okay. Y sigue la gran fe al apóstol Santiago, los franciscanos en el gran convento de San Francisco, que es el núcleo, el corazón de la ciudad, era el convento de San Francisco. Entonces ahí, el convento de San Francisco tiene, en el frontis, tiene al apóstol Santiago Matamoros, que la gente, pues nos acostumbramos a verlo, pero vean cómo están las cabezas flotando en el aire. Y Santiago, en su advocación, Santiago Matamoros, está matando a los moros, los que estaban en la península ibérica y estuvieron casi 8 siglos ahí dominando. De ahí el Matamoros. Y de ahí viene para Querétaro después el de Santiago de Querétaro, la muy noble, leal ciudad de Santiago de Querétaro. Pero eso fue mucho después. Esto ya fue en 1750 cuando se logra, porque en 1650 a los españoles peninsulares, criollos había muy pocos todavía aquí, la edad no la tenían, pero a ellos les interesaba que el gobierno reconociera un gobierno de españoles, porque Querétaro era un pueblo de indios, y nace como pueblo de indios y así era reconocido. Desde luego había un gobierno de indios, y la documentación de todas las mercedes que daba el rey estaban en La Cañada. Allá se guardaban los documentos, incluso la cédula de fundación la tenía un señor José Rangel, que era regidor del ayuntamiento en la época del gobernador Francisco González de Cosío, 1894. Jaime, y después durante mucho tiempo fue Querétaro, la ciudad de Querétaro, y recientemente se volvió a retomar el Santiago de Querétaro, ¿cierto? El Santiago de Querétaro se fue olvidando, sí, porque era Querétaro, y luego lo retoman, como dices tú, recientemente, cuando se le da el valor histórico a eso que tenían. Antes también oficialmente era Querétaro de Arteaga. Querétaro de Arteaga. Y el general Arteaga, al que el presidente Benito Juárez, que por cierto hoy se conmemora el aniversario de su muerte, el presidente, uno de los primeros actos que hizo como presidente fue declarar benemérito al general José María Arteaga. ¿Por qué? Por su valentía. Era un tipo que no aparentaba ser un general, un militar, porque era regordete, bajito y todo, pero era un valiente. Y aquí en Querétaro le debe mucho, fue gobernador, fue comandante militar de Querétaro, y por lo mismo que era de los que fueron los héroes en la batalla de las cumbres de Aculcingo, con un grupo de 500 queretanos, de los cuales fallecieron la mayoría. Él llega a pedir disculpas y perdón a los padres de Querétaro. Las cumbres de Aculcingo y el general Arteaga, por eso era Querétaro Arteaga. Y ahorita somos Santiago